El tema de capacitación es espacios confinados. Contenido. Introducción. Tipos de espacios confinados y motivos de acceso. Riesgos. Medidas preventivas para el control de trabajos en las atmósferas peligrosas. Mediciones. Aislamiento del espacio confinado frente a riesgos diversos. Ventilación. Factores a tomar en cuenta en espacios confinados. Anoxia. Introducción. Un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador. Los riesgos en estos espacios son múltiples, ya que además de la acumulación de sustancias tóxicas o inflamables y escasez de oxígeno se añaden los ocasionados por la estrechez, incomodidad de posturas de trabajo, limitada iluminación, etc. Otro aspecto a destacar es la amplificación de algunos riesgos, como en el caso del ruido, muy superior al que un mismo equipo generaría en un espacio abierto, por la transmisión de las vibraciones. En general se puede decir que los trabajos en recintos confinados conllevan una problemática de riesgos adicionales que obligan a unas precauciones más exigentes, todo lo cual se aborda en los apartados siguientes. Una característica de los accidentes en estos espacios es la gravedad de sus consecuencias, tanto de la persona que realiza el trabajo como de las personas que la auxilian de forma inmediata sin adoptar las necesarias medidas de seguridad, generando cada año víctimas mortales. El origen de estos accidentes es el desconocimiento de los riesgos, debido en la mayoría de las ocasiones a falta de capacitación y adiestramiento, y a una deficiente comunicación sobre el estado de la instalación y las condiciones seguras en las que las operaciones han de realizarse. Tipos de espacios confinados y motivos de acceso. La definición dada anteriormente nos determina la amplitud de lugares que pueden considerarse recintos confinados. De forma general se distinguen dos tipos de espacios confinados. Espacios confinados abiertos por su parte superior y de una profundidad tal que dificulta su ventilación natural. En este tipo se incluyen fosos de engrase de vehículos, cubas de desengrasado, pozos, depósitos abiertos, cubas. Espacios confinados cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida. Se incluyen reactores, tanques de almacenamiento, sedimentación, etc. Salas subterráneas de transformadores, gasómetros, túneles, alcantarillas, galerías de servicios, bodegas de barcos, arquetas subterráneas, cisternas de transporte. Los motivos de acceso a espacios confinados son diversos y se caracterizan por la infrecuencia de su entrada, realizada a intervalos irregulares y para trabajos no rutinarios y no relacionados con la producción, tales como los siguientes. Construcción del propio recinto. Limpieza. Pintado. Reparación. Inspección. Riesgos. Riesgos generales. Son aquellos que al margen de la peligrosidad de la atmósfera interior son debidos a las deficientes condiciones materiales del espacio como lugar de trabajo. Entre estos riesgos se destacan riesgos mecánicos. Equipos que pueden ponerse en marcha intempestivamente. Atrapamientos, choques y golpes, por chapas deflectoras, agitadores, elementos salientes, dimensiones reducidas de la boca de entrada, obstáculos en el interior, etc.
Riesgos de electrocución por contacto con partes metálicas que accidentalmente pueden estar en tensión. Caídas a distinto nivel y al mismo nivel por resbalamientos, etc. Caídas de objetos al interior mientras se está trabajando. Malas posturas. Ambiente físico agresivo. Ambiente caluroso o frío. Ruido y vibraciones, martillos neumáticos, amoladoras rotativas, etc. Iluminación deficiente. Un ambiente agresivo, además de los riesgos de accidente, acrecienta la fatiga. Riesgos derivados de problemas de comunicación entre el interior y el exterior. Riesgos específicos. Son aquellos ocasionados por las condiciones especiales en que se desenvuelve este tipo de trabajo, las cuales quedan indicadas en la definición de recinto confinado y que están originados por una atmósfera peligrosa que puede dar lugar a los riesgos de asfixia, incendio o explosión e intoxicación. Asfixia. El aire contiene un 21% de oxígeno. Si este se reduce, se producen síntomas de asfixia que se van agravando conforme disminuye ese porcentaje. La asfixia es consecuencia de la falta de oxígeno y esta es ocasionada básicamente al producirse un consumo de oxígeno o un desplazamiento de este por otros gases. Incendio y explosión. En un recinto confinado se puede crear con extraordinaria facilidad una atmósfera inflamable. El hecho de formarse una atmósfera inflamable puede deberse a muchas causas, como evaporación de disolventes de pintura, restos de líquidos inflamables, reacciones químicas, movimiento de grano de cereales, piensos, etc., siempre que exista gas, vapor o polvo combustible en el ambiente y su concentración esté comprendida entre sus límites de inflamabilidad. A efectos de seguridad se considera que un espacio confinado es muy peligroso cuando exista concentración de sustancia inflamable por encima del 25% del límite inferior de inflamabilidad, dado que es factible que se produzcan variaciones de la concentración ambiental por razones diversas. Intoxicación. La concentración en aire de productos tóxicos por encima de determinados límites de exposición puede producir intoxicaciones agudas o enfermedades. Las sustancias tóxicas en un recinto confinado pueden ser gases, vapores o polvo fino en suspensión en el aire. La aparición de una atmósfera tóxica puede tener orígenes diversos, ya sea por existir el contaminante o por generarse este al realizar el trabajo en el espacio confinado. La intoxicación en esta clase de trabajo suele ser aguda ya que la concentración que la produce es alta. Si la concentración es baja, las consecuencias son difíciles de detectar debido a la duración limitada de este tipo de trabajos. Si son repetitivos, pueden dar lugar a enfermedades profesionales. Junto al riesgo de intoxicación se pueden incluir las atmósferas irritantes y corrosivas como en el caso del cloro, ácido clorhídrico, amoníaco, etc. Solamente para algunas sustancias como el CO2, SH2, Cl2, NH3 se conocen las concentraciones que producen efectos letales y daños funcionales a órganos de seres humanos. Para la mayoría de sustancias tóxicas se desconocen las concentraciones límite que generan daños agudos en personas. A título orientativo es recomendable consultar los valores CL50, concentraciones letales en ratas, concentración de contaminante en aire que genera la muerte del 50% de una muestra de ratas de características determinadas en un tiempo de exposición de 4 minutos y los valores TWA-Estel que son las concentraciones máximas admisibles para una determinada sustancia establecidas por la ACGI, American Conference Governmental Industrial Hygienists, para un tiempo de exposición de 15 minutos, a partir de los cuales es posible la generación de efectos agudos.
También debe remarcarse el efecto narcotizante de algunos contaminantes como el SH2, el cual en pequeñas cantidades huele a huevos podridos pero en cantidades grandes ya no se advierte, ocasionando la intoxicación mortal. También debe destacar la peligrosidad de aquellos contaminantes como el monóxido de carbono CO que no es detectable olfativamente. Medidas preventivas para el control de trabajos en las atmósferas peligrosas. La adopción de medidas preventivas debe efectuarse tras una escrupulosa identificación y evaluación de todos y cada uno de los riesgos existentes. A continuación se exponen las medidas frente a los riesgos específicos. Autorización de entrada al recinto. Esta autorización es la base de todo plan de entrada en un recinto confinado. Con ella se pretende garantizar que los responsables de producción y mantenimiento han adoptado una serie de medidas fundamentales para que se pueda intervenir en el recinto. Es recomendable que el sistema de autorización de entrada establecido contemple a modo de checklist la revisión y control de una serie de puntos clave de la instalación, limpieza, purgado, descompresión, etc., y especifique las condiciones en que el trabajo deba realizarse y los medios a emplear. Las características generales de dicha autorización vienen detalladas en la Nota Técnica de Prevención NTP 30 Permisos de Trabajos Especiales. La autorización de entrada al recinto firmada por los responsables de producción y mantenimiento y que debe ser válida solo para una jornada de trabajo, debe complementarse con normativa sobre procedimientos de trabajo en la que se regulen las actuaciones concretas a seguir por el personal durante su actuación en el interior del espacio. Algunas de las cuestiones que deberían ser incorporadas a este procedimiento de trabajo son: medios de acceso al recinto, escaleras, plataformas. Medidas preventivas a adoptar durante el trabajo, ventilación, control continuado de la atmósfera interior, etc. Equipos de protección personal a emplear, máscaras respiratorias, arnés y cuerda de seguridad, etc. Equipos de trabajo a utilizar, material eléctrico y sistema de iluminación adecuado y protegido, entre otros. Vigilancia y control de la operación desde el exterior. Dicho procedimiento de trabajo puede incorporarse al propio documento de autorización de trabajo, referido anteriormente como instrucciones complementarias, o bien, para el caso de trabajos de cierta periodicidad, constituir una normativa de trabajo ya preestablecida. Medición y evaluación de la atmósfera interior. El control de los riesgos específicos por atmósferas peligrosas requiere de mediciones ambientales con el empleo de instrumental adecuado. Las mediciones deben efectuarse previamente a la realización de los trabajos y de forma continuada mientras se realicen estos y sea susceptible de producirse variaciones de la atmósfera interior. Dichas mediciones previas deben efectuarse desde el exterior o desde zona segura. En el caso de que no pueda alcanzarse desde el exterior la totalidad del espacio, se deberá ir avanzando paulatinamente y con las medidas preventivas necesarias desde zonas totalmente controladas. Especial precaución hay que tener en rincones o ámbitos muertos en los que no se haya podido producir la necesaria renovación de aire y puede haberse acumulado sustancia contaminante. Los equipos de medición normalmente empleados son de lectura directa y permiten conocer in situ las características del ambiente interior. Para exposiciones que pueden generar efectos crónicos y que se requiera una mayor fiabilidad en la medición ambiental, deben utilizarse equipos de muestreo para la captación del posible contaminante en soportes de retención y su análisis posterior en laboratorio. El instrumental de lectura directa puede ser portátil o bien fijo en lugares que por su alto riesgo requieren un control continuado. Para mediciones a distancias considerables hay que tener especial precaución en los posibles errores de medición,
en especial si es factible que se produzcan condensaciones de vapores en el interior de la conducción de captación. Medición de oxígeno. El porcentaje de oxígeno no debe ser inferior al 20,5%. Si no es factible mantener este nivel con aporte de aire fresco, deberá realizarse el trabajo con equipos respiratorios semiautónomos o autónomos, según el caso. En la actualidad los equipos de detección de atmósferas inflamables, explosímetros, suelen llevar incorporados sistemas de medición del nivel de oxígeno. Medición de atmósferas inflamables o explosivas. La medición de sustancias inflamables en aire se efectúa mediante explosímetros, equipos calibrados respecto a una sustancia inflamable patrón. Para la medición de sustancias diferentes a la patrón se dispone de gráficas suministradas por el fabricante que permiten la conversión del dato de lectura al valor de la concentración de la sustancia objeto de la medición. Es necesario que estos equipos dispongan de sensor regulado para señalizar visual y acústicamente cuando se alcanza el 10% y el 2025% del límite inferior de inflamabilidad. Cuando se pueda superar el 5% del límite inferior de inflamabilidad, el control y las mediciones serán continuadas. Mientras se efectúen mediciones o trabajos previos desde el exterior de espacios con posibles atmósferas inflamables, hay que vigilar escrupulosamente la existencia de focos de ignición en las proximidades de la boca del recinto. Medición de atmósferas tóxicas. Se utilizan detectores específicos según el gas o vapor tóxico que se espera encontrar en función del tipo de instalación o trabajo. Se suelen emplear bombas manuales de captación con tubos clorimétricos específicos, aunque existen otros sistemas de detección con otros principios de funcionamiento. Cabe destacar que el empleo de mascarillas buconasales está limitado a trabajos de muy corta duración para contaminantes olfativamente detectables y para concentraciones muy bajas. Aislamiento del espacio confinado frente a riesgos diversos. Mientras se realizan trabajos en el interior de espacios confinados, debe asegurarse que estos van a estar totalmente aislados y bloqueados frente a dos tipos de riesgos: el suministro energético intempestivo con la consiguiente puesta en marcha de elementos mecánicos o la posible puesta en tensión eléctrica, y el aporte de sustancias contaminantes por pérdidas o fugas en las conducciones o tuberías conectadas al recinto de trabajo o bien por una posible apertura de válvulas. Respecto al suministro energético incontrolado, es preciso disponer de sistemas de enclavamiento inviolables que lo imposibiliten totalmente. Respecto al aporte incontrolado de sustancias químicas, es preciso instalar bridas ciegas en las tuberías, incluidas las de los circuitos de seguridad como las de purgado o inertización. Ello representa que la instalación debe haber sido diseñada para que tras las válvulas, al final de tuberías, se dispongan de los accesorios necesarios para que tales bridas ciegas puedan ser instaladas. Complementariamente a tales medidas preventivas, es necesario señalizar con información clara y permanente que se están realizando trabajos en el interior de espacios confinados y los correspondientes elementos de bloqueo no deben ser manipulados, todo, y que su desbloqueo solo debe ser factible por persona responsable y con útiles especiales, llaves o herramientas especiales. Ventilación. La ventilación es una de las medidas preventivas fundamentales para asegurar la inocuidad de la atmósfera interior, tanto previa a la realización de los trabajos caso de encontrarse el ambiente contaminado o irrespirable, o durante los trabajos por requerir una renovación continuada del ambiente interior. Generalmente la ventilación natural es insuficiente y es preciso recurrir a ventilación forzada. El caudal de aire a aportar y la forma de efectuar tal aporte con la consiguiente renovación total de la atmósfera interior está en función de las características del espacio, del tipo de contaminante y del nivel de contaminación existente,
lo que habrá de ser determinado en cada caso estableciendo el procedimiento de ventilación adecuado. Así, por ejemplo, cuando se trate de extraer gases de mayor densidad que la del aire será recomendable introducir el tubo de extracción hasta el fondo del recinto posibilitando que la boca de entrada a este sea la entrada natural del aire. En cambio, si se trata de sustancias de densidad similar o inferior a la del aire será recomendable insuflar aire al fondo del recinto facilitando la salida de aire por la parte superior. Los circuitos de ventilación, soplado y extracción, deben ser cuidadosamente estudiados para que el barrido y renovación del aire sea correcto. Cuando sea factible la generación de sustancias peligrosas durante la realización de los trabajos en el interior, la eliminación de los contaminantes se realizará mediante extracción localizada o por difusión. La primera se utilizará cada vez que existan fuentes puntuales de contaminación, humos de soldadura. La ventilación por dilución se efectuará cuando las fuentes de contaminación no sean puntuales. Hay que tener en cuenta que el soplado de aire puede afectar a una zona más amplia que la aspiración para poder desplazar los contaminantes a una zona adecuada. Además, la técnica de dilución de menor eficacia que la de extracción localizada exige caudales de aire más importantes. Especial precaución hay que tener en el recubrimiento interior de recipientes, ya que la superficie de evaporación es muy grande pudiéndose cometer errores en las mediciones, siendo necesario calcular con un amplio margen de seguridad el caudal de aire a aportar y su forma de distribución para compensar la contaminación por evaporación que además el propio aire favorece. La velocidad del aire no deberá ser inferior a 0,5 m/seg. Al nivel en el que puedan encontrarse los operarios. Todos los equipos de ventilación deberán estar conectados equipotencialmente a tierra, junto con la estructura del espacio, si este es metálico. En ningún caso el oxígeno será utilizado para ventilar espacio confinado. Vigilancia externa continuada. Se requiere un control total desde el exterior de las operaciones, en especial el control de la atmósfera interior cuando ello sea conveniente y asegurar la posibilidad de rescate. La persona que permanecerá en el exterior debe estar perfectamente instruida para mantener contacto continuo visual o por otro medio de comunicación eficaz con el trabajador que ocupe el espacio interior. Dicha persona tiene la responsabilidad de actuar en casos de emergencia y avisar tan pronto advierta algo anormal. El personal del interior estará sujeto con cuerda de seguridad y arnés, desde el exterior, en donde se dispondrá de medios de sujeción y rescate adecuados, así como equipos de protección respiratoria frente a emergencias y elementos de primera intervención contra el fuego si es necesario. Antes de mover una persona accidentada deberán analizarse las posibles lesiones físicas ocurridas. Una vez el lesionado se haya puesto a salvo mediante el equipo de rescate, eliminar las ropas contaminadas, si las hay, y aplicar los primeros auxilios mientras se avisa a un médico. Formación y adiestramiento. Dado el cúmulo de accidentados en recintos confinados debido a la falta de conocimiento del riesgo, es fundamental formar a los trabajadores para que sean capaces de identificar lo que es un recinto confinado y la gravedad de los riesgos existentes. Para estos trabajos debe elegirse personal apropiado que no sea claustrofóbico, ni temerario, con buenas condiciones físicas y mentales y, preferiblemente, menores de 50 años. Estos trabajadores deberán ser instruidos y adiestrados en procedimientos de trabajo específicos, que en caso de ser repetitivos como se ha dicho deberán normalizarse. Riesgos que pueden encontrar, atmósferas asfixiantes, tóxicas, inflamables o explosivas, y las precauciones necesarias. Utilización de equipos de ensayo de la atmósfera.
Procedimientos de rescate y evacuación de víctimas así como de primeros auxilios. Utilización de equipos de salvamento y de protección respiratoria. Sistemas de comunicación entre interior y exterior con instrucciones detalladas sobre su utilización. Tipos adecuados de equipos para la lucha contra el fuego y cómo utilizarlos. Es esencial realizar prácticas y simulaciones periódicas de situaciones de emergencia y rescate. Factores a tomar en cuenta en espacios confinados. El acceso a un espacio confinado requiere de planificación para garantizar que todos los que entren, salgan y trabajen en él, puedan hacerlo de manera segura. Antes de ingresar al espacio confinado, es necesario que se haya realizado una evaluación de peligros. Si no ha sido así, se debe realizar una para garantizar que se hayan identificado todos los peligros. Esta revisión exhaustiva te ayudará a identificar el equipo apropiado para ingresar al espacio confinado de forma adecuada. Asimismo, es esencial contar con la capacitación adecuada que te permita comprender e identificar los riesgos asociados con este tipo específico de trabajo y, luego, mitigar estos riesgos y peligros de manera efectiva. Finalmente, antes de comenzar cualquier trabajo, se debe probar la calidad del aire para asegurarse de que las condiciones sean adecuadas para la entrada. Como puedes ver, hay una gran cantidad de planificación y pasos que deben realizarse antes de ingresar a un espacio confinado en tu sitio de trabajo. Esto incluye asegurarte de haber identificado un punto de contacto principal y un recurso para los problemas relacionados con la entrada a espacios confinados. A menudo, estos pueden ser un integrante de la Gerencia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, HSE, o un supervisor de seguridad y salud ocupacional. Exploremos algunos de los pasos a seguir antes de ingresar a cualquier espacio confinado en tu sitio de trabajo. Evaluación de riesgos. Cada vez que se vaya a ingresar a un espacio confinado, se deben evaluar los riesgos para ese espacio y comprobar que no haya peligros nuevos debido al trabajo que se está realizando o por eventos que tienen lugar alrededor del espacio confinado. Esta reevaluación garantiza que los trabajadores que ingresen al espacio confinado estén protegidos adecuadamente, en función de las condiciones actuales. Por lo general, las condiciones cambian y, por lo tanto, esta evaluación debe actualizarse constantemente. Esto puede incluir una variedad de problemas, como niveles inseguros de gas que requieren protección respiratoria, la presencia de sustancias inflamables, ruidos fuertes que requieren protección auditiva y el control de todas las fuentes de energía, bloqueo/etiquetado. Esta parte de la planificación también debe incluir una sesión informativa previa al ingreso, o al acceso. Durante este paso de la preparación, deben revisarse el trabajo, el tiempo que tomará y los protocolos de emergencia necesarios para que todos concuerden. Control del aire. Antes de ingresar a un espacio confinado, se deben realizar pruebas de aire. Esto es especialmente necesario si se sabe, por ejemplo, a partir de información sobre una evaluación de riesgos previa o debido a los productos químicos utilizados en una actividad previa en el espacio, que la atmósfera en el espacio confinado puede estar contaminada o, de cualquier modo, no ser segura para respirar. Los instrumentos de detección de gas se deben controlar para asegurarse de que funcionan correctamente, según las instrucciones de uso del producto. La mayor parte del control del aire en espacios confinados se realiza con un analizador de 4 gases. Este instrumento controla la concentración de oxígeno en la atmósfera e identifica la presencia de varios humos, gases, vapores y partículas peligrosos. En función de tu evaluación de riesgos,
es posible que se requieran controles específicos de gas para determinar las concentraciones de niveles más bajos que puedan estar presentes. Equipo necesario para el ingreso. Sin el equipo y la capacitación adecuados, la seguridad y la eficiencia pueden verse comprometidas y el rescate puede demorarse si surge un problema. Las personas clave involucradas en las entradas a espacios confinados son los operarios, asistentes o supervisores de entrada en espacios confinados y los equipos de rescate. Todos estos participantes requieren una capacitación completa sobre el equipo adecuado para reducir el riesgo de lesiones. Se deben implementar planes de rescate que describan cada paso con respecto a cómo trabajar en el espacio confinado y cómo actuar si ocurre un problema. Además, estos deben ser del conocimiento de todas las partes a fin de reducir el tiempo requerido en caso de que sea necesario realizar una operación de rescate, remoción o recuperación. Los diversos tipos de espacios confinados pueden tener diferentes puntos de acceso, lo cual implica una entrada vertical u horizontal, y requerirán diferentes equipos de acceso. Entre los ejemplos, se incluyen un trípode, pescante, polipasto, sistema de entrada lateral, cabrestante y sistemas autorretráctiles. Contar con el equipo adecuado en buen estado de funcionamiento y la capacitación adecuada sobre cómo usar estas soluciones para los operarios en espacios confinados puede ayudar a prevenir riesgos y, en algunos casos, evitar la necesidad de que alguien más ingrese si se necesita un rescate. El equipo utilizado para el acceso puede ser tu equipo de rescate inicial. Sin embargo, para ciertas entradas, los equipos de rescate pueden requerir equipos especializados que deberían estar disponibles en el sitio durante el trabajo de acceso, además de estar en buen estado de funcionamiento. Es vital inspeccionar este equipo y asegurarse de que el equipo de rescate esté capacitado en los procedimientos y el uso. También debe capacitarse en procedimientos de reanimación, por si llegara a ser necesario. La revisión de un plan de rescate antes de que alguien ingrese a un espacio confinado también debe formar parte de tu plan. Sugerencias adicionales para ingresar a un espacio confinado. Además de realizar una evaluación exhaustiva de riesgos, controlar el aire y asegurarte de que el equipo adecuado se está usando correctamente, a continuación se muestran algunos pasos adicionales que debes tener en cuenta al realizar trabajos en espacios confinados. Todos los operarios en espacios confinados con permiso y sin permiso deben usar, como práctica recomendada, un arnés de cuerpo completo. El arnés debe estar diseñado para el uso previsto en el espacio confinado. Los operarios en espacios confinados autorizados que ingresan a un espacio con permiso deben usar un arnés de arcón o de cuerpo completo con una línea de recuperación que esté fijada al centro de sus espaldas, cerca del nivel del hombro o sobre sus cabezas, conectada a un punto fijo fuera del espacio confinado. La práctica recomendada es que el otro extremo de la línea de recuperación esté conectado a un dispositivo de apalancamiento mecánico. Los espacios con permiso de más de 1,52 m de profundidad, 5 pies, requieren un sistema de recuperación precargado con apalancamiento mecánico. Es muy importante que los usuarios estén capacitados en el uso del sistema de recuperación. Sin embargo, siempre considera la opción de un apalancamiento mecánico, independientemente de la profundidad del espacio confinado. Todas las personas tienen la autoridad de interrumpir el trabajo para cualquier entrada a espacios confinados si notan que los requisitos del programa de seguridad que el sitio de trabajo ha implementado no se están cumpliendo correctamente. Esto incluye a los operarios, asistentes o supervisores de entrada en espacios confinados. El asistente de entrada en espacios confinados que estará presente fuera del espacio todo el tiempo mientras los trabajadores ingresan y trabajan,
debería poder mantener algún tipo de comunicación con los trabajadores dentro del espacio confinado. Debido a que las personas que se encuentran dentro del espacio confinado pueden no estar al alcance de la vista, se deben considerar otros medios de comunicación, como un sistema electrónico de comunicación por voz. Una vez finalizado el trabajo, todos deben revisar lo que funcionó bien, inspeccionar todo el equipo utilizado para ver que necesita reparaciones o que debe reemplazarse. También se debe actualizar la evaluación de riesgos con tus hallazgos para futuros trabajadores que deban ingresar al espacio confinado. Hay mucho que se debe considerar al ingresar a los espacios confinados. Si no estás seguro de dónde comenzar o si necesitas ayuda, descarga la lista de verificación para tareas en espacios confinados que requieren permiso y explora más recursos. Riesgos y principales medidas preventivas. Los espacios confinados constituyen entornos especialmente peligrosos, por lo que las entradas a ellos deberán estar totalmente controladas por parte de los trabajadores. La mejor manera de evitar dichos peligros es realizar los trabajos desde el exterior y no llegar a realizar entradas en los recintos confinados. Habrá de valorarse dicha posibilidad, ya que en muchos casos una organización adecuada podrá evitarlo, especialmente si estas consideraciones se tuviesen en cuenta durante el proceso de diseño de las instalaciones. Desgraciadamente esto no será posible en todos los lugares y los trabajadores seguirán entrando al interior de los recintos confinados. Los peligros presentes en los recintos confinados pueden deberse, tanto a la propia estructura del espacio, a los trabajos que se realizarán en el mismo, como a las dificultades de evacuación en caso de accidente y el consecuente riesgo de producirse situaciones de pánico que desemboquen en nuevos accidentes o agraven los ya producidos. De hecho, cualquier incidencia que se produzca dentro de un recinto confinado, verá aumentados todos los riesgos existentes, debido precisamente a las características de este tipo de lugares. Dado que muchos trabajos son realizados sin ningún tipo de control ni preparación del espacio confinado, se producen gran cantidad de accidentes, donde se ven implicados en muchos casos los compañeros de los trabajadores accidentados, que sin los medios ni los conocimientos adecuados, intentan socorrer de mala manera a sus compañeros. Es por esto que la formación de los operarios que hayan de intervenir en ellos y las medidas de control a la hora de acceder a uno de estos espacios, deben ser exhaustivas y no dejar ningún aspecto de la seguridad sin analizar, por banal e inofensivo que pueda parecer. La actuación, cuando ha de prepararse una entrada en un recinto confinado, debería estar orientada a la eliminación del peligro dentro del mismo. Si esto no fuese posible, se actuaría sobre el origen del mismo y si no, sobre el medio de transmisión del mismo. Atmósferas peligrosas. Las atmósferas peligrosas, o riesgos atmosféricos, son uno de los grandes peligros que pueden encontrarse en el interior de los recintos confinados, y tal y como se ha indicado antes, uno de los principales criterios a la hora de definir un lugar de trabajo como confinado. Se define como peligrosa cualquier atmósfera donde el contenido en oxígeno sea inferior al 19,5% o superior al 23%. Exista una acumulación de agentes inflamables o explosivos por encima del 10% del límite inferior de inflamabilidad. Exista una acumulación de contaminantes tóxicos que podrían o suponer un peligro para la salud del trabajador por haber superado los límites de exposición laboral, o anular la capacidad de una persona para salir del espacio confinado por sus propios medios. Entendido esto como la capacidad de hacerlo de manera autónoma, sin ayuda de un equipo de protección respiratoria y sin la asistencia de nadie. Se definirá como atmósfera inmediatamente peligrosa para la vida como aquella en la que
el contenido de oxígeno sea inferior al 17%. La concentración de agentes inflamables o explosivos alcance o supere el 25% del límite inferior de inflamabilidad. La concentración de contaminantes tóxicos alcance o superen su valor IPVS, concentración inmediatamente peligrosa para la vida o la salud de las personas. Debido a su importancia, comenzaremos el análisis de los riesgos de un espacio confinado, estudiando los correspondientes a las atmósferas peligrosas. Anoxia. No se deben confundir los términos anoxia y asfixia. El primero se refiere a la falta de oxígeno en un lugar, puede referirse incluso a los tejidos vivos, y la segunda nos indica la suspensión de las funciones vitales debido a la falta de oxígeno en las células sanguíneas del individuo. La anoxia sería la causa y la asfixia el efecto. El aire presente en la atmósfera terrestre se compone, salvo leves oscilaciones, tan solo en un 21% de oxígeno, exactamente el 20-94%. El resto de los elementos que la componen son, el nitrógeno, que con un 78,1% es el mayoritario, un 0,9% de argón y pequeñas cantidades de otros gases como el dióxido de carbono, 0,035%, el ozono, etc. Si esta cantidad de oxígeno desciende, el organismo se resiente y no funcionará adecuadamente. A medida que desciende la cantidad de oxígeno respirada por un individuo, los efectos de esta anoxia son cada vez más graves, llegando en casos extremos, a la muerte del trabajador. Podemos ver en una tabla cómo afecta al ser humano la disminución del porcentaje, y por lo tanto de la cantidad absoluta, en unas condiciones estables de presión atmosférica / altura, de oxígeno respirado. Uno de los grandes problemas cuando aparecen niveles de oxígeno bajos es que las señales de aviso no son fáciles de reconocer. Es necesaria una gran experiencia para saber identificar rápidamente la falta de oxígeno en el aire. La mayoría de los trabajadores no serán capaces de reconocer esta situación, hasta que sea demasiado tarde y no puedan ya salir de la zona peligrosa donde se encuentran, por sus propios medios. Si además los niveles de O2 son muy bajos, el operario no tendrá siquiera tiempo de analizar su situación, pues perderá el conocimiento en breves segundos. Habrá que tener en cuenta que la cantidad absoluta de oxígeno presente en la atmósfera depende también de la presión atmosférica y que ésta disminuye con la altura. En los lugares de trabajo situados a gran altura, los efectos de la disminución en la concentración de oxígeno en el aire se apreciarán antes que a nivel del mar. Se define como atmósfera sobreoxigenada toda aquella en la que la concentración de oxígeno iguala o supera el 23%. Pese a que en los detectores de gases, esta medida se ve emparejada con la de bajo nivel de oxígeno, en este tipo de atmósferas el peligro no se debe a sus efectos sobre el proceso respiratorio de los trabajadores, sino al riesgo de incendio y explosión que generan. Este tipo de atmósferas serán tenidas en cuenta en el consiguiente apartado dedicado a los riesgos de incendio y explosión. La disminución del nivel de oxígeno en la atmósfera puede deberse a dos causas diferentes: el consumo del oxígeno existente, o bien su desplazamiento por otros gases hasta alcanzar niveles peligrosos para los ocupantes del recinto. Puede darse una disminución debida al consumo del oxígeno existente en el espacio confinado por las siguientes causas: descomposiciones y fermentaciones aeróbicas de materia orgánica presente en el interior, purines, residuos vegetales en fosos, fangos orgánicos, fermentaciones alcohólicas en tinas de vino, silos de cereales. Trabajos en los que se dé la combustión de un producto, soldadura, corte, pequeñas fogatas, uso de equipos electrógenos,
estufas o iluminación a gas, uso de candilejas. Absorción por parte de productos químicos presentes en el recinto, lechos filtrantes de carbono activo húmedo. Absorción del oxígeno por el agua. Oxidación de superficies metálicas, interiores de los depósitos. Reacciones químicas de oxidación de productos presentes en el espacio confinado, residuos sin limpiar, vertidos industriales de otras instalaciones, etc. La respiración de los operarios presentes en recintos de volumen escaso. También podemos encontrarnos con que el oxígeno ha sido desplazado por la presencia de otros gases en el recinto confinado. A una temperatura y presión estables, condiciones generalmente presentes en los espacios confinados, la cantidad de moléculas que están presentes en un volumen dado es fija. No queda sitio para más moléculas de gas. Si moléculas de un gas nuevo son introducidas en ese volumen, una parte proporcional de la mezcla de gases original, atmósfera, será desplazada fuera. El desplazamiento del oxígeno puede darse, entre otras, por las siguientes causas. Desprendimiento de dióxido de carbono debido a la presencia de aguas carbonatadas. Removido o pisado de lodos, que permitirán aflorar a la superficie bolsas de gas contenidas en ellos. Liberación de conductos obstruidos. Empleo de gases inertes, nitrógeno, argón, dióxido de carbono, etc., en el purgado o limpieza de depósitos para eliminar el peligro de incendio/explosión. Depósitos y almacenes donde, debido al peligro de incendio o explosión, se mantiene artificialmente una atmósfera baja en O2, por debajo del 15%. Para ello se utiliza el aporte continuo y controlado de nitrógeno como gas inerte. Tanques de almacenamiento de gases inertes. Utilización de equipos que sean fuente de gases, soldadura con arco protegido. Liberación de gases por parte de otras instalaciones en contacto con el espacio confinado, vertidos industriales, recintos comunicados con conducciones de gas, gases de escape de un motor cercano a una entrada, etc. Desprendimiento de dióxido de carbono o ácido sulfídrico debido a descomposiciones y fermentaciones aeróbicas de materia orgánica presente en el interior o en instalaciones comunicadas con el recinto confinado, purines, residuos vegetales en fosos, fangos orgánicos, fermentaciones alcohólicas en tinas de vino, silos de cereales. Desprendimiento de metano debido a la fermentación anaeróbica de materia orgánica presente en el espacio, fosas sépticas, redes de alcantarillado, digestores de depuración de aguas residuales, etc. Desprendimiento por calentamiento, de productos contenidos en las paredes porosas de algunos espacios confinados, zanjas, silos de hormigón. Vertidos de sustancias muy volátiles por parte de otras instalaciones en contacto con el recinto confinado, que al evaporarse generarán gases, hidrocarburos, disolventes. Utilización de nitrógeno líquido como refrigerante. El riesgo de asfixia por falta de oxígeno puede presentarse en espacios confinados como son los descritos en los puntos anteriores. Como se ha indicado, una de las principales causas de desplazamiento del oxígeno en un recinto confinado es la utilización de los denominados gases inertes. Un gas inerte es un gas que a presiones y temperaturas de utilización no reacciona con otros materiales. Se consideran como tales los gases nobles helio, neón, argón, criptón y xenón, el nitrógeno, el dióxido de carbono, o anhídrido carbónico, y diferentes mezclas de algunos de ellos. No se consideran como tales los gases que, pese a serlo en condiciones de presión y temperatura normales, pueden dar diferentes tipos de reacciones cuando varían estas condiciones,
pudiendo generar incluso gases tóxicos en algunas ocasiones. Hay que reseñar que pese a la denominación como gases inertes, algo que lleva muchas veces a considerarlos como gases sin riesgo, pueden ser el origen, tal y como hemos visto, de un descenso en el porcentaje de oxígeno de la atmósfera circundante y por tanto estar generando un grave peligro, que muchas veces no es tenido en cuenta. Se entiende por equivalencia líquido/gas, los litros de gas que produce la vaporización de un litro de gas licuado. Cuanto mayor sea este parámetro, más peligroso resultará ese elemento por desplazar un mayor volumen de la atmósfera existente. Muchos de estos gases son más pesados que el aire, por lo que habrá que considerar la posibilidad de que se encuentren acumulados en zonas bajas donde la ventilación no llega directamente, generando bolsas donde el nivel de oxígeno no alcanza los niveles adecuados, a pesar de existir ventilación en el espacio confinado. Habrá que analizar con especial cuidado algunos espacios abiertos, fosos, zanjas, que sin embargo, y debido a su conformación, pueden albergar este tipo de bolsas. Pueden ser pasados por alto a la hora de definirlos como espacios confinados y sin embargo presentar un riesgo claro de anoxia en su interior. Las medidas de protección frente al riesgo de anoxia, producida por cualquiera de las causas definidas anteriormente, van encaminadas a la desaparición del mismo mediante la utilización de equipos de ventilación. Estos restablecerán la atmósfera de manera que sea respirable, y en el caso de que la disminución del oxígeno sea continua, el uso mantenido de los mismos proporcionará unos niveles respirables durante el tiempo que dure el trabajo a realizar. En los casos en los que no es posible una ventilación adecuada, se habrá de recurrir a los equipos de protección respiratoria, que proporcionarán una atmósfera de calidad e independiente de la presente en el espacio confinado.